Pensemos en esto por un segundo. Detrás de cada producto que usamos día a día, hay una coreografía industrial, casi invisible. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se logra ese equilibrio, que es casi perfecto, para que la producción, para que nunca se detenga. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hacen estas fábricas gigantescas con miles y miles de piezas moviéndose al mismo tiempo para operar sin parar, 24/7? No es ningún milagro, para nada. Es pura estrategia. Y es que el costo de que una de estas plantas se detenga, así, sin planificarlo, puede ser astronómico. Hablamos de millones. Y el secreto tiene nombre: programación y planeación del mantenimiento. Para que nos hagamos una idea, es como ser el director de una orquesta súper compleja. Hay que sincronizar a la perfección el tiempo que tenemos, todo el trabajo que hay que hacer y, por supuesto, a la gente que lo va a hacer. Ok, entonces, para entender bien este acto de equilibrio, hay que desglosarlo en sus 3 variables clave. Estas son el tiempo, el trabajo y la gente. Vamos a ver cada una con más detalle. Primero que nada está el cuándo. Y ojo, no es cualquier momento. Estamos hablando de encontrar esas ventanas de oportunidad perfectas. Esos pequeños respiros en medio de la locura de la producción. Son momentos que se identifican con una precisión casi quirúrgica para poder entrar a trabajar sin interrumpir absolutamente nada. Y estas ventanas pueden aparecer, por ejemplo, en la noche o justo en los lapsos entre un turno y otro. A veces es el tiempo que se tarda en cambiar la línea para un producto nuevo. O en el campo, por ejemplo, en los periodos entre cosechas. Aquí de verdad cada segundo vale oro. Luego tenemos el qué, o sea, qué es lo que hay que hacer. A esto se le llama la carga de trabajo de mantenimiento, o CTM para abreviar. Es básicamente la lista de pendientes de toda la fábrica. Y aquí entra de todo, desde una simple revisión de aceite hasta, cambiar un motor principal. Claro, y esta carga de trabajo es una mezcla. Por un lado, está todo lo planificado, las rutinas preventivas, las reparaciones que ya sabíamos que teníamos que hacer. Y por el otro, están las emergencias, esas cosas que surgen de la nada cuando algo simplemente se rompe. Y finalmente, llegamos al quién. Porque sí, claro que los recursos incluyen herramientas, repuestos, todo eso. Pero seamos honestos, el factor clave, el corazón de todo esto, son las personas. Es el equipo de técnicos, de ingenieros, la gente que está ahí haciendo el trabajo. Ahora, ese trabajo no planificado no siempre es una sorpresa total. Hay una ciencia detrás de esto. La clave es poder anticiparse a las fallas. Y para lograrlo, primero hay que entender los patrones, las formas en que las máquinas tienden a averiarse. Y es que no todos los equipos fallan de la misma manera. Pasa como con las personas, no todas envejecen igual. Cada tipo de máquina tiene, por así decirlo, su propia personalidad y va siguiendo patrones de falla que se pueden predecir a lo largo de su vida útil. Y aquí podemos ver algunos de esos patrones más comunes. Entender esto es fundamental. Saber si una máquina es más propensa a fallar cuando es nueva, cuando ya está vieja, o si sus fallas son completamente al azar. Eso lo cambia todo a la hora de decidir cuándo intervenir. El patrón más conocido es, sin duda, la curva de la bañera. Se llama así por su forma. Lo que nos dice es que una máquina tiene un alto riesgo de fallar justo al principio de su vida. A esto se le llama mortalidad infantil, y luego otra vez, mucho más tarde, por el desgaste natural. Pero en el otro extremo, tenemos fallas que son completamente aleatorias. Es literalmente como tirar los dados. Con estas máquinas, la edad no tiene nada que ver. Una avería puede pasar el primer día de uso o 10 años después. Es impredecible. Ok, entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo se juntan todas estas variables? El tiempo limitado, una carga de trabajo que es una mezcla de todo, los diferentes patrones de falla, el equipo de gente. ¿Cómo se hace para que todo esto funcione y no sea un caos? La meta es esta. Transformar una carga de trabajo caótica, llena de picos y valles, en una línea lo más recta y predecible posible. O sea, en lugar de tener semanas de locura trabajando horas extra, seguidas de semanas donde no hay casi nada que hacer, lo que se busca es un flujo de trabajo constante, estable. Aquí la idea central es esa:
tratar de mantener esa carga de trabajo de mantenimiento lo más constante posible. ¿Para qué? Para evitar al máximo tener que pagar horas extras, meter turnos adicionales o, peor aún, tener que contratar gente de afuera. Se trata de estabilidad. Y el método para lograr este balance es bastante lógico, la verdad. Son 4 pasos. Primero, se determina cuál es la carga de trabajo para cada semana. Después, se saca un promedio semanal. Con ese promedio, se establece un rango objetivo, digamos un más menos 10%. Y finalmente, se empiezan a mover las tareas de una semana a otra para que todo quede dentro de ese rango. Es como jugar Tetris con el calendario, buscando que todas las piezas se encajen. Pero a ver, este ejercicio de equilibrio va mucho más allá de solo organizar la semana. Tiene implicaciones enormes para toda la empresa. Por ejemplo, ayuda a responder una pregunta fundamental. ¿De qué tamaño tiene que ser el departamento de mantenimiento? Y hablando de costos, el impacto es gigante. Pero fíjense cómo varía dependiendo de la industria. En un sector como la minería, por ejemplo, el mantenimiento puede llegar a ser hasta la mitad de todos los costos de operación. Es una barbaridad. Y aquí viene un dato que es clave para entender todo esto. El 70%. En la mayoría de las industrias, alrededor del 70% del presupuesto directo de mantenimiento se va en pagarle a la gente. Es por mucho el costo más grande. Esto, lo que nos dice, es por qué hacer bien la programación es tan pero tan importante. Es, al final del día, la principal herramienta que se tiene para controlar el costo más grande del departamento, el personal. Pero bueno, incluso si la programación fuera perfecta, siempre queda un tema pendiente. Siempre existe ese trabajo que se tiene que posponer. A esto se le conoce como el backlog, o la carga de trabajo pendiente. Claro, si pensamos en una lista de pendientes que no para de crecer y crecer, pues suena terrible, ¿no? Intuitivamente, eso significa más fallas, más emergencias, vivir apagando incendios. Pero, ¿y qué pasa si esa lista está en 0? ¿Tener 0 pendientes es necesariamente bueno? A lo mejor no. Podría significar que hay gente de más en el equipo o que no se está siendo lo suficientemente proactivo para encontrar trabajo importante que hacer. Al final, como hemos visto, el equilibrio lo es todo.